Hoy quiero introducir ya la dinámica de la predicación de la distracción, porque estaba en la introducción. Tuvimos 3 entregas acerca de la introducción de esta predicación de la distracción, y hoy quiero analizar con ustedes el amor al dinero, que es una de las distracciones que quiero compartir. Entonces hoy quiero introducir esa predicación miniserie, se va a llamar El amor al dinero. Quiero analizar con ustedes algunos conceptos que son muy importantes para la familia de ustedes, para la iglesia y para nuestras vidas, que nos va a servir desde ahora en adelante. Así que quiero compartir el texto bíblico en el Evangelio según San Lucas, y quiero introducir esta serie hoy con un texto muy conocido por ustedes y manejado inclusive por los niños, que tienen coro y tienen dinámica acerca de ese personaje en el ministerio de Jesús que marcó a mucha gente, que se llama Zaqueo. Así que quiero compartir el texto en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, y ahí comenzamos la introducción de la predicación del amor al dinero. Lucas capítulo 19, versículo 1. El texto dice: en el nombre de Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Muy amable. Pueden sentarse. Esta miniserie de predicación se parece un poquito a una predicación que tuvimos hace unos años acerca del reino de los metales. Se parece un poco, y posiblemente tratemos algunos aspectos de esa predicación un poquito más ampliado. En ese tiempo todavía no se había creado la ley de lavado, y ya nosotros estábamos hablando de la filosofía del dinero y todo aquello. Hoy tenemos ya un poquito más de experiencia y ampliamos un poquito más el caso. Aleluya. Aleluya. Hemos hablado de 3 causas de distracción en el ser humano. Hablamos de que la sexualidad es una de las causas de la distracción, que también está el ego, todo lo que tiene que ver con el individuo, el control de sí mismo, de vivir para él, el orgullo y todo aquello. Y la tercera, por donde vamos a iniciar hoy, es el dinero, que es una fuente de distracción considerable. Cuando inicia ese concepto que nosotros conocemos como propiedad privada, y comenzó a utilizarse la palabra lo mío, lo tuyo, lo de él, ahí inicia todo. Al principio el Señor nos creó con todas las cosas en común, y todo era de todo.
Y así se vivía en el huerto. Cada quien comenzó a hacer diferentes tipos de actividad y en la medida que el mundo fue creciendo, la gente fue desarrollando capacidades, habilidades y fue adueñándose de porciones. Yo sé que algunos manejan historia de cómo se adueñaron de los terrenos algunas personas en algunas ciudades y campos. Ya saben que esta zona donde estamos aquí, esta zona se entregó en el gobierno de Trujillo a una familia que tenía una propiedad en San Luis y se la cambiaron. Y luego ellos la vendieron por solares y así la gente se fue adueñando en el mundo entero y en esta ciudad, en Santo Domingo Este, en Alma Rosa, donde estamos. Así se distribuyeron los terrenos. La gente fue apropiándose de cosas, pero antes todo era de todos. Esa experiencia la volveremos a vivir. La volveremos a vivir en la Nueva Jerusalén y un concepto primario en el milenio, donde tendremos la oportunidad de todos tener algo en la vida. Hay gente que no han podido apropiarse de nada porque sus padres no recibieron nada. Ya ustedes conocen la distribución de la tierra en Israel cuando regresan de Egipto, que todo fue con un mapa bien distribuido por tribu para que todo le toquen. Inclusive no se conocía todavía, no se le permitía a la mujer tener como propiedad, trabajarla en ese tiempo. Y hay unas mujeres, unas muchachas que quedaron solas y fueron donde Moisés y le dijeron, ¿y nos va a dejar desamparada? Y Moisés consultó a Dios y ya saben que se incluyó la mujer en la reforma agraria en Israel. Y también se le distribuyó tierra porque ellas no tenían hermanos. O sea que a cada familia se le entregó propiedades para que todo el mundo tenga algo, porque ese es el deseo de Dios, que todo el mundo tenga y que cada familia reciba una porción. No así en el mundo que la gente se ha adueñado y mientras más tiene, más quiere y vivimos acumulando cosas que nunca la vamos a consumir. Y lo podemos ver en el concepto que tiene la gente de tener cosas de propiedad privada y de ingresos, que tienen ingresos que no saben lo que van a hacer con ellos. Definitivamente no le están dando uso ni le van a dar uso porque es suficiente. Y así vive la gente desde un principio. Comenzaron los poderosos en la tierra y comenzó la gente no solamente a adueñarse de cosas, sino a adueñarse de la misma gente. Y hubo la necesidad en el mundo de que la gente tuviera líderes que los representen, que lo gobiernen, y entonces hay una responsabilidad en el pueblo de sostener a los líderes que los gobiernan y que lo dirigen. Bendito es el nombre del Señor. Ya en Mesopotamia tuvieron una idea mucho más acabada de lo que era la necesidad del dinero y crearon una moneda. Antes se intercambiaban productos uno por otro y así se hacía un libre mercado. Hasta que unos pensadores, siglo VI, séptimo antes de Cristo, decidieron hacer todo esto, acuñar una moneda y darle valor, porque ahí comenzó ya a tener valor los metales. En un principio era la sal. Inclusive la gente trabajaba un jornal y le pagaban con sal. De ahí viene el concepto salario. Viene de ahí, de viejo, era sal, lo que le pagaban con sal. Porque comenzaron algunos productos, algunos bienes a estar por encima de otros. Hasta que ya en la época de los metales, ya ustedes saben la dinámica de la plata, del oro. Y entonces la moneda, a partir de ahí, comenzaron a ser un bien preciado, lo que se conoce hoy como el dinero. Y entonces ustedes observan que todo el mundo anda detrás del dinero. Y no solo buscamos el dinero para suplir una necesidad, pagar un bien o un servicio, sino que queremos tener suficiente por si acaso se presenta una crisis, nosotros tener ahí. Y esa dinámica la hacen hasta los gobiernos en el mundo.
que le devalúan el dinero a la gente, creando más dinero que el respaldo que tiene en los bancos centrales. O sea que es una técnica general que hasta las autoridades que nosotros elegimos libremente, de pronto hacen más dinero que el que debería circular porque entonces tiene menos respaldo, y lo que hacen es que le devalúan el que ya uno tiene. Es una dinámica. Eso nada más lo entienden los economistas y gente de ese nivel. Pero así se maneja el mundo. Todo el mundo anda detrás del dinero del otro, con el propósito de resolver situaciones o de vivir mejor. Ya ustedes conocen la dinámica que le hemos explicado acerca de lo que el anticristo va a hacer con el dinero de la gente. Que como no va a haber circulante, sino que la gente va a comprar y a vender por medio de un sello, hay una dinámica aquí interesante. Y es que él va a acumular todo el dinero que la gente tiene, y entonces así podrá darle una mejor vida al mundo, y por eso la gente lo va a alabar, porque él viene con una técnica muy avanzada de economía, en un proyecto ya futurista en la que no se utilizará la moneda de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar estos días, ya no se utilizará para comprar bienes y servicios, sino que técnicamente todo estará en su mano y él lo distribuirá como él quiere para que todos tengan oportunidad. Así es una manera de traer paz al mundo, porque justamente lo que ha quitado la paz del mundo, además de la guerra, los pleitos, es la necesidad de la gente. Usted no tiene guerra con nadie, pero no tiene paz porque no tiene comida en su casa. Y entonces esa técnica momentánea, estratégica, la va a traer, pero el gobierno perfecto del mundo se va a dar en el milenio, y ustedes saben cómo será la distribución. Es el concepto del comunismo que la Sagrada Escritura nos habla, de una comunidad igual para todos, donde todos tienen oportunidades. Eso es lo que estamos esperando, pero mientras tanto vivimos en un mundo donde tenemos que trabajar, producir para poder cubrir gastos, y todo el mundo anda detrás de lo que nosotros pudiéramos tener. A tal punto que en Israel, como pueblo de Dios, se reguló todo aquello del uso del dinero. Entonces Dios ha querido regular. Por eso le dice a los que tienen trabajadores que cuando llegue la noche, hablo de los que tienen jornaleros, gente que trabaja para vivir el día a día, le dice que cuando llegue la tarde que le pague y que no lo mande para su casa con la mano vacía. Ese es el concepto del que cobra cada día. El que cobra en la quincena, lo correcto sería cobrar el día que cumple, sea el día 25, 15 o 30 o 13 y 28, como fuere, que puede recibir, porque está regulando el Señor justamente que la gente que tiene necesidad y que está vendiendo su fuerza de trabajo para recibir un salario, que pueda recibirlo dignamente y que sea a tiempo. No vaya a hacer cosas que, quedándonos con el salario de la gente que ya cumplió, lo mandemos a la casa sin comida, y él ya trabajó, se ganó la comida, pero no la llevó. Y entonces todas esas cositas ligeras, y creo que un día debería sentarme con ustedes a analizar puntos sencillos y sensibles de las Sagradas Escrituras que muchos no tomamos en cuenta y que está ahí. Pero así regula el Señor, desde esos detalles. Dios está pendiente de cosas tan pequeñas como es, que para muchos de nosotros es insignificante, pero para Dios tiene tanto valor el jornalero que trabaja por un pago y que al fin del día se lo lleva a su casa como el dueño de la propiedad. Dios está pendiente de cada uno, inclusive interpretando conjeturamente, haciendo una conjetura de interpretación como pretexto para defender al pobre. Podemos decir que Dios está más pendiente del pobre, porque inclusive dice que quien le presta, quien le da al pobre, le presta a él. O sea que está más pendiente que el que ya tiene, y eso es sencillo, porque así son los padres. Recuerde que todo ser humano es criatura de Dios, y que el privilegio de ser hijo de Dios es a los que reciben a Cristo como Salvador, pero no nos hace más grande que las otras gente. Tiene que grabarse eso en la cabeza. Y que Dios está pendiente de sus criaturas, sean como sean. Y todo padre está más pendiente del que tiene necesidad, del que está enfermo, que del que está sano. ¿Alguien está aquí hoy? Y de ahí la conjetura de que Dios está, que es un planteamiento que le suelto hoy. Está más pendiente del pobre, es una conjetura a partir de ese concepto, que está muy pendiente, y está pendiente del que
tiene una persona trabajando con él en el área donde fuera, que del mismo que lo contrató. Y va a proveer al que lo contrató. Le va a proveer, pero le proveerá para él y también para que le provea a los que trabajan con él. Porque ese es el propósito de Dios, de que todos tengamos para vivir, lo suficiente para vivir. Aunque algunos tienen un poquito más que otros y se saben manejar, porque también el concepto del dinero tiene que ver con la administración del dinero. Hay gente que no la administran bien y la pasan mal. Ellos reciben mucho, su familia están pasando calamidades porque no saben administrar. Y creo que la iglesia tiene una deuda social, tiene una deuda con la sociedad. Y es que no le hemos enseñado a la gente cómo administrar sus recursos, sino que más bien la iglesia ha estado pendiente, o no la iglesia, sino algunos en la iglesia han estado más pendientes de lo que la gente le puede dar a la iglesia que lo que la gente hace con lo que recibe y la fuente de los ingresos. La iglesia tiene una deuda con la sociedad porque no ha supervisado la fuente de los ingresos de la gente, que es el concepto del amor al dinero que vamos a traer. La gente debe, la iglesia debe ayudar a la gente a administrarse, pero también debe enseñarle cuáles son las fuentes apropiadas para recibir ingresos y cuáles son las fuentes no apropiadas. Pero no estoy hablando de la iglesia que se va a inventar como capricho. No, es que la iglesia debe vivir conforme a la Escritura para poder enseñar esas cosas, porque la Sagrada Escritura lo tiene todo en la mano. Aleluya. La Sagrada Escritura pone en lista los bienes materiales y al dinero como un bien complejo y que puede de alguna manera distraer a los seres humanos para servir a Dios y para vivir en estabilidad. De ahí es que alguien está orando y se hace una oración popular que se menciona en la Sagrada Escritura, una gran expresión que no lo deje como mendigar, que sea tan pobre como que tenga que mendigar, porque pudiera negar a Dios. Y yo quiero reflexionar en esta mañana que ninguna situación económica nos llevará a nosotros a negar a Dios. Pero el distraernos considerablemente por no saber administrar lo que tenemos o por no tener alguna fuente de ingreso puede llevarnos en un momento a cavilar o a tener como doble pensamiento. Y creo que Dios va a guiarnos para que nosotros aprendamos a administrar lo que podemos recibir y que podamos compartir con otras personas, y que cuando tengamos necesidad no abandonemos a Dios, porque Él nunca va a dejarnos, aún cuando tengamos necesidad, porque Él está muy pendiente de nosotros. Tenemos un caso en el Evangelio según San Lucas, que es el texto que tenemos para la introducción de hoy, de esta predicación, donde genera un rumor o un comentario, un arder por debajo, el hecho de que Jesús se haya reunido con una persona del nivel de Zaqueo. Y en una palabra popular, utilizando el lenguaje coloquial, pudiéramos decir del talaje de Zaqueo, por haberse juntado, porque Zaqueo, según el análisis que ellos estaban haciendo, estaba violando 2 mandamientos, que era el 8º mandamiento y el 10º mandamiento. Y entonces esto genera todo un rumor y un comentario entre ellos, porque Jesús había recibido en su casa, había ido a visitar, había ido a comer con una persona de ese nivel, una persona que se conocía, que lo que tenía de tamaño lo tenía de mente. O sea, era un tipo muy hábil. Inclusive la Escritura lo describe como jefe, como supervisor de los que cobraban impuestos. O sea, cuando se habla de un tipo como Zaqueo, que la Escritura también hace un señalamiento del tamaño en términos físicos, y ahí cabe la expresión de que se mide de la cabeza a las nubes, y que el que tenga mayor distancia entre su cabeza a la nube es mayor que el otro. Eso se lo inventó una persona de estatura pequeña para confundir a los grandes, que siempre estaban diciendo que eran grandes. Tú eres más grande que yo, entonces mira, vamos a medir de aquí a la nube
¿Y cuál es la distancia mayor? ¿De tu cabeza o de la mía a las nubes? Entonces, Zaqueo era de ese tipo de persona, pequeño de estatura, pero muy hábil, muy inteligente. Y ya conocen la gran expresión en la República Dominicana que se utilizaba en el gobierno del presidente Balaguer. Alguien dijo, barco grande, ande o no ande. O sea, alguien dijo que prefería un barco grande, aunque esté parado. Y entonces hubo una expresión, aunque haya un pequeño que gobierne a todos los grandes, que se referían justamente a él. Entonces Zaqueo, que era una persona muy hábil, tenía la capacidad como para supervisar. ¿Qué hacía un supervisor? Bueno, recibía los impuestos que los cobradores a su vez retenían, ese concepto de retención de impuestos, que es una expresión ya de una compañía como tal, que retiene los impuestos de los empleados para luego pagárselo al Estado. Entonces, el Zaqueo tenía toda una compañía, tenía varios cobradores de impuestos que ellos a su vez cobraban a la gente por las transacciones que se hacían en libre mercado para llevar al gobierno romano. Y entonces ellos extorsionaban a la gente, cobraban más de lo que estaba establecido para ellos quedarse con una parte. Pero Zaqueo como supervisor también lo extorsionaba a ellos. Entonces ellos tenían que cobrar suficiente para poder llenar los ojos de Zaqueo, la demanda de Zaqueo. Y entonces todo el mundo lo conocían los cobradores de impuestos conocían a Zaqueo porque el tipo no era fácil, pero lo conocía el pueblo en general. Entonces ya ustedes saben que hay un proverbio dominicano que dice que es una expresión que pertenece a racionalización. Y es que dice que el ladrón que le roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Esa es una manera de justificar los ladrones cuando les roban a persona ladrón, que es el caso de Zaqueo con los cobradores de impuestos. No es verdad que tenga 100 años de perdón. Esa expresión es una racionalización que se hace para la gente tener paz. La gente quiere tener paz cuando hace algo malo y entonces justifica con su pensamiento por qué lo está haciendo. No, yo lo estoy haciendo porque ese momento se presentó y yo no tenía otra salida. Justifican lo que están haciendo, pero no es prudente. Zaqueo tenía ese comportamiento de despojar a los otros cobradores de impuestos que él supervisaba. Por eso el concepto de jefe. Él había oído hablar de Jesús y tenía interés en conocerlo. El interés de Zaqueo de conocer a Jesús no era muy lejos, no era muy alto en términos de que él quería servir al Señor o algo así, sino conocerlo, porque hay un rumor de que hay un tipo que está revolucionando Israel y hay mucha gente que lo están siguiendo. Pues entonces, ¿quién no va a querer conocer a Jesús? Ahora, hay algo que él no sabía que le iba a pasar, que a muchos de nosotros nos pasó, que no sabíamos que era así. Y es que el tan solo tener contacto con Jesús, nuestras vidas comienzan a ser revolucionadas. Para utilizar un concepto que utilizaron los hombres en el Congreso pasado. El tan solo tocar, ver a Jesús, relacionarse con Él, su vida comienza, entra en una transición importante para ser revolucionado. Y eso pasó con Zaqueo. En ese interés se sube, y fíjese que aquí le dieron fama a todo, hasta el árbol es famoso. No solamente Zaqueo, sino hasta el árbol sicómoro, que es un tipo de la higuera, es un tipo de árbol parecido a la higuera. Que él se sube en un árbol común en Israel como la higuera y subió ese árbol. Y hoy no estamos para analizar el árbol. Y sube allí porque él no, por la multitud, él no podía ver a Jesús y él lo que quería era verlo solamente. A ver, ¿y quién es ese que está moviendo multitudes? ¿Quién es ese poderoso que tiene en vilo esta ciudad? Yo quiero aunque sea verlo. Eso era lo que él quería. Ahora algo pasó. Y es que Jesús conocía el corazón de Zaqueo aún en la condición de pecado que Zaqueo tenía. Él conocía su corazón y sabía que había un hombre que tenía interés en conocerlo. Y para gran sorpresa de él,
Jesús lo llama por su nombre. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Dios es misericordioso. Dios me conoce por mi nombre. Y ya desde que somos embriones podemos tener una relación con Él. Y Jeremías habla de eso, el profeta. Dios lo conoció estando ahí en el vientre de su madre. Y Él conocía a Zaqueo y conocía su condición. Y lo que más lo llamó la atención a Zaqueo, que le cambió todo y lo turbó y le trajo un nuevo diseño. Es como cuando alguien va a la iglesia, lo invitaron a la iglesia y me pasó a mí, y llegamos a la iglesia y nos sentamos a escuchar a un predicador. Y pasa algo en la iglesia y cuando salimos de ahí salimos convertidos en cristianos. Aleluya. Pero yo no fui a la iglesia a convertirme, pero venga acá, ¿cómo va a ser eso? No. ¿Y quién puede tener esa vida que esa gente lleva? Eso es imposible. Yo fui a escuchar la palabra porque un amigo, un compañero de clase me invitó. Y algo pasó allí. Y eso pasó con Zaqueo. Él quería conocer a Jesús por la fama que tenía. Se sube para verlo. Yo desde aquí lo veo cuando él pase. Él va a pasar por aquí, que viene por esta calle. Y por ahí va a pasar y yo lo voy a ver y voy a ver qué es lo que tiene. Y entonces lo llamó la atención considerablemente que Jesús lo llama y le dice: Zaqueo, baja, que yo quiero ir a tu casa a comer. Todo cambió en la vida de Zaqueo. Lo llamó por su nombre y Jesús se autoinvitó. Antes pasaba eso, que uno podía autoinvitarse en la casa de los hermanos. Ya no se puede. Ahora hay que llamar primero a ver si pueden recibir a uno, si están ahí, si están de ánimo. Pero Jesús se autoinvitaba. Yo voy a comer para allá esta noche. Yo voy a comer a las 12 para allá. Aleluya. Entonces cambió la perspectiva de Zaqueo, que quería conocer a un hombre que estaba revolucionando y alborotando Israel, y de pronto tiene una interacción directa con él y lo llama como si lo conociera. Y él baja y hace aquello que Jesús le dijo, porque fue en imperativo: baja, que voy a tu casa y comeré contigo en tu casa. Y esto trajo, esa palabra se produjo en Zaqueo algo tan grande, que Zaqueo comenzó a dar fruto inmediatamente. Ahora la gente hay que ponerlo en una terapia, hay que llevarlo a una desintoxicación, hay que esperar 5 años para ver si dan fruto. No, porque mire, viene muy cargado del mundo y entonces usted sabe, todo eso hay que hacerlo. Pero mire, cuando Jesús se mete en el corazón de una persona, comienza su vida a cambiar. Y el fruto, aunque no tiene que ser inmediatamente como en este caso, pero tiene que verse el fruto. Aleluya. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y no con cualquier pecador, sino con un hombre que despojaba a la gente a la fuerza de más dinero del que estaba establecido en los impuestos, y supervisaba a esos cobradores de impuestos. Entonces comenzó la murmuración. Y observen aquí que parece que la murmuración era abierta, a tal punto que él escuchó que la gente lo estaba rechazando por su conducta. Y él ahí envuelto y mirando a Jesús, él mismo tomó la decisión. Y este dato es muy importante para hoy, para nosotros. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Sumamente importante. Zaqueo está diciendo, como lo están atacando, están conversando, hay un murmullo de que Jesús no es tal profeta, de que Jesús no tiene tal autoridad, porque si hubiera sido así, ¿cómo va a ir a la casa de un pecador de ese nivel? Y entonces él mismo
en esa multitud públicamente abre su boca y dice: yo voy a devolverle, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Él dijo el 50%. Y además añade un dato importante. Y es que a la gente que él había defraudado, le iba a pagar lo que le debía, lo que le había quitado con los intereses que eso había generado. Aleluya. ¿Quién le dijo a Zaqueo que haga eso? Ese es el cambio que se produce internamente entre nosotros. ¿Por qué el murmullo? El murmullo se dio porque ellos tenían razón. Había un comportamiento en Zaqueo que ellos habían visto que violaba la ley y que era desaprobado por el pueblo que conocía a Dios. ¿Qué mandamiento había violado? Había violado el mandamiento número 8 y el mandamiento número 10. ¿Qué dice el 8º mandamiento? No hurtarás. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y entonces, para que se dé el hurto, debe haber una codicia. Y esto es importante. Entonces, el pueblo sabía que el hombre estaba violando 2 mandamientos, lo conocía muy bien, sabía en lo que se envolvía y entendía que Jesús no debía asociarse con personas así, porque los maestros en Israel, los maestros de cierto nivel, no se juntaban. Y ya saben que ni siquiera los que trabajaban en el templo eran capaces de ver a alguien caído en la calle y socorrerlo para no contaminarse. Se cuidaban de la contaminación. Y ojo con esto, Zaqueo voluntariamente decide, y esto es lo que se conoce como un arrepentimiento público, porque debe haber un arrepentimiento. Y convencido Zaqueo de su miseria espiritual y de lo que estaba pasando con él al lado de Cristo, cuando se junta con Cristo, cómo su vida ha sido impactada, él públicamente decide, y en el arrepentimiento público se debe devolver el dinero que no nos corresponde cuando hay arrepentimiento público. Y esto es lo que Zaqueo hace. Y tiene un principio importante que nos enseña con relación al tema de hoy. Y es que él decide voluntariamente despojarse en un arrepentimiento público de un dinero que en la vida antigua él había conseguido y que no le correspondía. Y ese acto de compartir sus bienes con los pobres y devolver a lo que había engañado, él está diciendo: me quedaré solo con el dinero que me corresponde a mí y que yo he trabajado y lo he tenido de manera limpia. Y creo que Zaqueo nos da cátedra, le da cátedra a la iglesia y a los creyentes de este tiempo. Porque nosotros, cuando llega alguien sin saber el origen de su fortuna, le hacemos ojo bonito, nos asociamos con ellos, le damos lugares de preeminencia, recibimos lo que nos están dando y no sabemos el origen de la fortuna de la gente. Y nos da cátedra Zaqueo porque en un arrepentimiento voluntario, sin ser presionado, él decide desprenderse del dinero que no le correspondía y que estaba con él. ¿A quién se lo voy a dar? Zaqueo nos dio la cátedra. Dáselo a los pobres, papá. ¿Qué otra cosa voy a hacer? O a lo que yo sé que he engañado, yo voy a llevarlo. En un arrepentimiento público, cuando el Espíritu de Dios comienza a transicionar nuestras vidas, tenemos que devolver lo que nos hemos dado cuenta, esos bienes que no nos corresponden. Y parece que el tema de la codicia es un tema que la iglesia lo trabaja. La iglesia primitiva trabajó ese tema. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, considerablemente le habla
al pastor Tito y al pastor Timoteo. Lo trata de formar con relación al equipo de trabajo que iba a estar con él o con ellos. Hablo del pastor Tito y de Timoteo. El equipo de trabajo, los líderes que iban a estar con él, con ellos, le dice cómo deben manejarse. Y dentro de todo lo que le dice que deben manejarse, también introduce el asunto del dinero. O sea que la iglesia primitiva trabajó a fondo y el apóstol Pedro también habla a los líderes de la iglesia, le habla considerablemente de esto. Y creo que es importante porque las cosas siempre deben comenzar por la cabeza. Y en este caso, los líderes son la cabeza. Y Cristo es la cabeza de los líderes. Y entonces debe comenzar por ahí, a desintoxicarse de la vida mundana. En el mundo nos enseñaron a tratar de conseguir dinero como fuere. Por eso es que la mujer que se quedó con los hijos solo en casa y que no tiene de dónde agarrarse, ella dice, yo tuve que vender mi cuerpo para poder sostener a mis hijos. Por eso es que algunas personas que lo atrapan robando cosas pequeñas dicen, ese es para darle comida a mis hijos. Porque en el mundo nos enseñaron que nosotros, si es necesario, despojar a la gente de lo que tiene, para nosotros tener debemos hacerlo. Inclusive se dan cátedra de cuándo robar y cómo robar y a quién robarle. Y a quién se le roba sin tener pecado y a quién se le roba que genera pecado. Y cómo hacerlo. Dan cátedra de eso. Y gente que usted lo ve que parecen honorables, le dicen a usted, no, yo si voy a tomar, yo tomo mucho. Que me dé para pagar al abogado y que me consiga un juez prevaricador para que algo me quede. O sea, eso es lo que el mundo nos ha enseñado. A vivir bien, cueste lo que cueste. Pero ya veremos varios ejercicios en esta predicación. Y eso es viejo, no es de ahora. Por eso la iglesia primitiva habla tanto de esto. Y el pastor Pablo, a los pastores que supervisaba, le daba cátedra de cómo debían manejarse. Él le habla de varios aspectos, pero hoy vamos a ver el aspecto que nos interesa. Y dice Primera de Timoteo, la primera carta de Timoteo en el capítulo 6, el versículo 9, él le dice lo siguiente. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en mucha codicia necia y dañosa, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, y subraya el texto, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, que es el tema de esta predicación, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y entonces aquí está dando la palabra que corresponde, la sustitución. ¿Por qué va a sustituir la vida mundana de deseo indebido? Lo va a sustituir por los principios del reino. Y entonces hay dos cosas que son importantes aquí que tenemos que observar que el apóstol Pablo le enseña al pastor Timoteo y que también se lo enseña al pastor Tito. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Es lo primero que le dice. Mira, aquella gente que quieren enriquecerse, ¿es malo ser rico? ¿Es malo enriquecerse? Ninguna de las dos. Ni es malo enriquecerse, ni es malo ser rico. Ahora, ¿cómo te vas a enriquecer? Eso sí funciona. ¿Y dónde conseguiste la fortuna? Ahí es que funciona la cosa. Ah, que él es rico. Bien. ¿Dónde consiguió la fortuna? ¿Cómo la consiguió? Eso es importante. ¿La consiguió trabajando? Sin extorsionar a sus trabajadores, sin engañar a nadie, con buenos negocios. ¿La consiguió de esa manera? Bueno y válido.
Ahora, consiguió esa fortuna engañando personas, eso es lo que tiene de malo. ¿Por qué la expresión los que quieren ser ricos? Porque la gente que solamente piensa en enriquecerse no piensa a quién va a caer en el camino, ni a quién va a despojar en el camino, sino que está pensando en sí mismo. Y ninguna persona que sea empresario, que sea comerciante, que quiere enriquecerse, es malo en el concepto. Ahora, si él se enfoca en enriquecerse, ¿qué va a hacer para tener esa riqueza? Observe que en el principio comenzamos haciendo cosas que nos gustan y que de alguna manera generan ingresos. Pero si nos enfocamos solamente en los ingresos, inclusive el producto que vamos a hacer, lo vamos a hacer mal porque vamos a sacar más que la capacidad que tenemos. Y al final vamos a vender un mal servicio. Y no llenaremos las expectativas de la gente. Y pasará como el alfarero que quería producir grandes cantidades de vasijas de barro para competir en el mercado, en la ciudad de los alfareros. Y él, para que no se le retrase el trabajo y él poder avanzar, cada vez que una pieza se le dañaba, él la remendaba con barro y no la desbarataba, porque desbaratarla significaba perder tiempo y él quería tener grandes producciones, y eso es lo que pasa. Y de ahí viene la palabra sincera que nosotros utilizamos. Tú eres sincero, sincera, viene de ahí, porque él le ponía cera al barro. Y cuando esas vasijas de barro la ponían en el fuego, se derretían y se salía el cardo, se salía el agua. Cuando la mujer venía con la vasija de barro cargando el agua y le daba el sol, se derretía la cera y llegaba sin el agua. Y entonces querían descubrir cuál era el alfarero que dañaba el negocio. Y andaban detrás de él los comerciantes de la ciudad, los alfareros que producían las vasijas, los que la vendían, y la gente. Ya la gente no quería comprar esa vasija. ¿Pero por qué? Porque él quería acelerar la producción. Y cuando se dañaba un producto, no lo deshacía, porque en el barro hay que deshacerlo y volverlo a hacer. Bendito es el nombre de Dios. Y por eso que usted oye que la gente dice sincera. ¿Tú eres sincera? ¿Tú eres sincero? Eso es lo que significa. No es que tiene poco cero, no es que no tiene cera, que no está remendado, que no tiene engaño. Y de ahí es que viene el deseo de enriquecerse, que va a hacer que nosotros saquemos a vapor una producción, porque no estamos amando lo que nosotros estamos haciendo, ni queremos hacerlo con calidad, sino que estamos mirando el efectivo de la gente. Y por eso algunos predicadores también tienen situación, porque se enfocan más en el bolsillo de la gente que en el alma que la gente tiene y que necesita ser transformado para alcanzar la salvación. Entonces, los que quieren enriquecerse caen en lazo y en mucha codicia necia y dañosa. Entonces, los que piensan solamente en enriquecerse terminan codiciando. Y por eso que el texto siguiente le dice que para ser un líder de una congregación tiene que ser probado, que no codicie ganancias deshonestas. Pero tendremos todo el tiempo del mundo para analizar el concepto. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí de nuevo utiliza una palabra interesante. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y usted puede buscar, tendremos tiempo para analizarla, por qué el dinero es la raíz de todos los males. Pero no el dinero en sí, sino amar el dinero. Y que usted tiene que, lo que usted se gana, usted tiene que tirarlo por la borda, que es una expresión de los navegantes. Cuando tiran al mar, usted va a tirar lo que usted se gana o lo que usted ha conseguido trabajando. No, eso es lo que está diciendo. ¿Va a dejar de apreciar su trabajo? No, es un asunto de prioridad. Prioridad. El reino de Dios
La palabra de Dios nos habla acerca de la posición que debe tener el reino de Dios en nuestras vidas y cómo nosotros debemos priorizar cosas, donde habla bien claro acerca de Dios, el posicionamiento de Dios, amarlo con todos nuestros corazones, con todo nuestro ser, rendir nuestras voluntades a Él. Al final nos está diciendo, tienen que amar a Dios más que a ustedes mismos. Entonces, si hay algo o alguien que compite en ese lugar, hay problema. Pero el dinero no debe competir conmigo, ni debe competir con la relación de parejas, ni debe competir con la familia. Aunque hay relaciones de pareja que se han caído por asunto económico, pero aún así, con todo y eso, el dinero no debe competir. Porque cada cosa debe tener un lugar. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando, que aprendamos a organizar y a ver las cosas en un orden conforme a la prioridad de cada una de esas cosas. Entonces el dinero no puede estar en primer lugar. Y eso es lo que ocurre cuando la gente quiere enriquecerse, que pone el dinero en primer lugar, desplaza a Dios, desplaza a la familia. Aleluya, aleluya. Y no debe ocupar un lugar más allá del que le corresponde. Y entonces aquellos que aman el dinero, que lo tienen en primer lugar, van a hacer muchísima travesura porque se enfocan en el dinero. Y lo que están viendo, todo lo ven con signo de peso. ¿Le puedo sacar partida a esto? Si no le puedo sacar partida, ni hablan con esa gente. Por eso es que anda rumorando por ahí la expresión de un empresario dominicano que dice que si en la primera conversación, en los primeros minutos, él no ve ganancia, él le dice que no, que se vayan y no entren en negocio. ¿Por qué? Porque su mentalidad de dinero, por eso es dueño de todo en el país. Y negocia con todo, y pone presidente y quita presidente. Porque están enfocados en eso, y de ahí esa expresión popular. Que si en la primera conversación, los primeros minutos, no le ve beneficio en el negocio, lo despide. Porque está enfocado en ¿qué? En el dinero. Y la gente lo dice, cuando habla de ese señor, hablan como si fuera algo bueno. Y lo alaban por ser así. Y lo ponen como ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene la mentalidad en el dinero. Ahora hay una gran pregunta que hay que hacer. ¿Se llevará ese dinero? ¿Le servirá ese dinero para algo? Y cuando uno se da cuenta de la cantidad de dinero que tienen alguna gente, la cantidad de empresas y compañías, las que siguen comprando y son socios de todo lo que puede dar beneficio en el futuro, se asocian y venden de todo, te venden un clavo pero también te traen un vehículo. Y hasta la noticia que usted lee, la hacen ellos. O sea que son dueños de todo. Y usted se pregunta, ¿cuántos hijos tienen? Y calcúlele la fortuna. ¿A cuánto le va a tocar a cada hijo? O sea, ¿para qué tanto? La gente se enfoca en eso, porque el dinero da poder. De eso se trata. Y por eso es que la gente quiere ser rico. Y esa es una pregunta que nosotros nos hacemos, algunos que pensamos, pero si tienen tanto, ¿para qué quieren alguna función pública? ¿Cuál es el problema de la gente? Y usted dice, pero si tienen tanto, ¿para qué más? Oiga, la raíz de todos los males es amar el dinero. La gente se enfoca y tienen, así como hay un culto a la personalidad, hay un culto también a la fortuna, a los bienes, el calcular cada día lo que ganan. Los porcentajes, los altos porcentajes. Y no hablo de las instituciones financieras, hablo de personas particulares que no duermen calculando los beneficios que le van cayendo en las cuentas, porque se alimentan de esto. Y de ahí la expresión de Cristo. ¿De qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo y al fin perder su alma? Entonces el texto bíblico lo que nos está trayendo es que no tengamos la conducta mundana, que no tengamos el mismo comportamiento que los mundanos, porque ellos no tienen conocimiento de Dios ni de la palabra, viven para ellos. Entonces la Escritura quiere que no codiciemos el dinero. No deberíamos codiciar nada, pero no codicie el dinero, que es el tema de hoy.
Porque la raíz de todos los males es amar al dinero más que a Dios, que a tu vida, que a tu esposa, que a tus hijos, que a tu familia. Eso es sumamente peligroso. Y por eso dice el apóstol Pablo que codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Oiga, la palabra lo está diciendo. Aquellos que están codiciando y despojando a la gente de su dinero mediante mentira y engaño y técnicas psicológicas por medio de predicaciones, enseñanza y en actividades espirituales, dice la Escritura, que se apartaron de la fe. ¿Alguien está aquí hoy? Se apartaron de la fe. Y hay gente que le gusta eso. ¿Usted sabe por qué hay gente que le gusta eso? Porque hay gente que quiere comprar y tener derecho. Y por eso le gusta que le pidan y que le pidan públicamente. Para ellos tener derecho. Y que se sientan en una silla en la iglesia. En esta silla la compré yo. No, papá, eso no es así. No funciona así. Esa silla no la dio Jehová para que nos sentemos todos. Y son de todos. Y la gente, la misma gente ha ido corrompiendo predicadores y líderes cristianos. Porque a la gente le gusta eso. Lo prefieren. Y entonces dice la Escritura que se extraviaron de la fe. Porque ese no es el principio de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Le dice. Huye de estas cosas. Y enfócate en los principios del reino de Dios. Antes que querer. Entonces, si en la iglesia igualmente, los líderes de la iglesia no nos metemos en malos negocios, pero le recibimos dinero a la gente que hace malos negocios. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es general, no es particular. No solamente son los líderes, por ahí debemos comenzar de no codiciar, pero tenemos que enseñar a la gente a no codiciar. El dinero ni ganancia deshonesta. Y por eso en Timoteo, la primera carta de Timoteo 3:3, él dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Dice, o sea, no codicien ganancias deshonestas. Todo esto lo veremos en esta enseñanza, en esta predicación. Sino que sean amables, que sean apacibles, no ávaros, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Y ahí hace toma varios puntos, una descripción general del comportamiento que debe tener un líder que lo iba a acompañar a él en la administración y la dirección de la iglesia. Que no sea un borrachón. Y yo creo que aquí esto es interesante porque alguna gente no fueron borrachos hasta que tuvieron dinero. El día que tuvieron dinero, comenzaron a ser borrachos. Claro, hay gente que son borrachos porque tienen vicio, tienen una condición. Sin embargo, hay gente dentro de la iglesia que nunca tomó hasta que se hizo rico. Y yo no estoy diciendo aquí que tomar vino sea pecado, porque la Biblia habla muchísimo de tomar vino. Pero el concepto aquí es que no sea un borrachín. Y hay gente que nunca tomó alcohol hasta que tuvo dinero. Hay gente que nunca bebió alcohol desde que llegó a la iglesia hasta que consiguió dinero para irse y darse la buena vida. O sea que en cierto sentido, la gente que tiene dinero hace muchas cosas porque el dinero se la facilita. Y hay gente que no deberían tener mucho porque no lo van a poder administrar. Y esa es la razón por la que no pueden recibirlo. Cuando lo reciben se vuelven locos. Ni ellos se aguantan. Se creen la gran cosa y se sienten hasta más altos. Inclusive hasta la esposa
comienzan a verla diferente y la manera de hablarle, o el esposo, o los hijos y los familiares. Entonces, dentro de la condición le dice que no sea un borracho, ¿verdad? Imagínese usted un líder de la iglesia que sea borracho. Posiblemente una de las condiciones que tenía Nadab y Abiú por la que murieron en el templo, hay conjeturas que se hacen que una de las causas pudo haber sido porque fueron al templo a ministrar borrachos. Y que por eso fracasaron en la administración. Porque al llegar borrachos violaron los procedimientos que se debe llevar a cabo para poder ministrar. No pendenciero, que no esté metiéndose en lo ajeno ni viendo lo que no tiene que ver, y si lo ve que se quede callado, y que no codicie ganancias deshonestas. Es el punto clave entre nosotros. Porque la codicia, como vimos en el 10º mandamiento, es un pecado que tiene que ver con el cuerpo espiritual y que se traduce en el mundo físico de diferente manera. Entonces, en este caso, el que es codicioso de ganancia deshonesta, que quiere tener dinero fuera del trabajo y de la producción legal, que es el concepto. Lo que es contra lo legal. Y aquí también en esta predicación veremos otro principio. No solamente lo legal, sino lo que es aprobado. Por ejemplo, si la iglesia, si predicamos que es malo consumir alcohol porque destruye la familia, entonces no deberíamos recibirle dinero, la iglesia no debería recibirle dinero a una gente que la ganancia sea de alcohol. Y por ahí andamos. Porque eso se llama doble moral. Por un lado, predicamos que el alcohol es malo, que daña a la familia, que destruye el hígado, la vida de la gente. Y por otro lado, le recibimos dinero al que tiene el negocio del alcohol. Por un lado le decimos a la gente, señores, no anden comprando numeritos y no participen en rifas, no participen en juegos de azar. Pero si alguien se gana el loto, le recibimos el dinero. Y a los que tienen banca de apuestas, también les recibimos las donaciones. Doble moral se llama. Aleluya. Aleluya. De eso es lo que vamos a hablar en esta predicación. Esto es solo una introducción. Entonces, ahí volvemos al 10º mandamiento de no codiciar, de no desear lo que tienen los demás. Pero aquí no es solamente lo que tienen los demás, sino querer enriquecerse a como dé lugar. Yo sé que hay mucha gente que están diciendo, entonces, ¿de dónde la iglesia va a recibir? Solamente de aquella gente que trabaja y que honestamente puede aportar, si está en capacidad de aportar, porque si no la iglesia debería darle al que no tiene. Ese es el concepto de las Sagradas Escrituras. Así que hoy hay que concluir y voy a seguir. Tenemos tiempo para conversar del tema completamente. Entonces, las 3 causas de distracción impiden el trabajo del Espíritu Santo en el ser humano. O sea que posiblemente la causa por la que alguna gente dentro de la iglesia no ha podido rendirse al Espíritu Santo para ser regenerado y ser salvo es justamente porque su vida está arraigada en el dinero y no ha podido desprenderse de eso. Y entonces, como no ha podido rendirse a Dios, porque su mente y su corazón están muy ligados a lo material, entonces el Espíritu de Dios no ha podido trabajar en él porque él no lo ha dejado. Y por eso puede durar tiempo en la iglesia considerablemente sin recibir la transformación que se requiere, porque se resiste a rendirse. Y para ser regenerado hay que rendirse. Y un dato interesante, como la codicia es un comportamiento del cuerpo espiritual, la diferencia entre un regenerado y un no regenerado es la siguiente: que el que ha sido regenerado trata de lo que pasa en su cuerpo espiritual no se traduzca en el mundo físico, sino que trata de que se deshaga desde la mente, desde el corazón, desde los pensamientos, desde su deseo, trata que se quede ahí, que no se traduzca.
y que el que no está regenerado, lo que está en su cuerpo espiritual, lo traduce al mundo físico con toda regularidad y normalidad. Así que ya le hablaré un poquito más de eso. Dios lo bendiga.